Están ocurriendo cosas que vamos a comentar en un país de la Unión Europea. Te vamos a invitar a que nos digas cuál crees que es ese país de la Unión Europea. José Papí, hoy por teléfono, porque por problemas de agenda no podemos encender la cámara, pero la verdad es que tenemos un quiz, como le llaman los ingleses, un concurso, como diríamos en España, para adivinar cuál es un país de la Unión Europea en el que están pasando cositas. Lo contaremos más adelante, pero hoy va a ser, José, sin duda, el tema que nos va a dar un poquito de juego en este programa de hoy. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros y bueno, vamos a por ello. Venga, pues enseguida hablamos de este país y hablamos de lo que está ocurriendo, pero antes tenemos que retomar la actualidad de hace 2 semanas, porque hace 2 viernes se produjo una cumbre franco-alemana de la que no tuvimos tiempo de hablar en Geopoder y teníamos ese tema pendiente y por fin hoy lo tratamos porque sin duda es el indicador para saber por dónde van a ir los tiros en la Unión Europea próximamente. Gran fallo de nuestro canal porque esta reunión tuvo lugar hace 2 viernes, el 17 de julio de este año, y normalmente, como tú muy bien dices, es un indicador de por dónde van a ir los tiros de la Unión Europea y los tiros van a ir por donde los dos grandes países de la Unión Europea deciden. Bueno, lo que se ha filtrado de esta reunión es fundamentalmente que la automoción es el futuro de Europa. Una automoción, evidentemente, que ya sabemos que va a tener que caminar a ser menos contaminante y demás, y también sabemos cómo, ante las presiones de alemanes y franceses, esos objetivos que había en la mesa para el año 2035, pues se han ido suavizando, ¿no? Los motores de combustión no tienen por qué estar en esa fecha al 100% quitados, ¿no?, de la venta en Europa. Eso ya lo tratamos en programas anteriores. Pero bueno, la presión de los dos grandes, junto con la presión de países que sí que han intentado proteger a esa industria automovilística, como puede ser el caso de los checos, el caso de los italianos, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que nos indica esta cumbre es que, por lo que parece, el futuro son los coches. Atentos, ¿eh? El futuro son los coches. Y junto a esto de relajar, y están pidiendo todavía un relajo ulterior, como ya les anunciamos nosotros en Geopoder, un relajo anterior al relajo que ya se ha producido para el año 2035, y esto ya lo comentábamos, es decir, era muy complicado comerse la decisión que se había puesto a la mesa, la propuesta que se había puesto a la mesa hace ya una serie de años. De momento, pues como que la suavizaban un poco y poquito a poquito, cuando nos vayamos acercando al año 2035, pues se seguirá suavizando, como no puede ser de otra forma. Bueno, lo que acompaña esta declaración es que quieren todavía conseguir que lo del Made in Europe, que para automoción se quiere que haya alrededor del 50% de las partes fabricadas en Europa. Hay algunas voces ya, y esto se ha hablado en esta cumbre, que quieren que se camine al 70% para que los coches sean pues prácticamente 100%, en este caso 70%, fabricados en Europa, ¿no? A esto pues ha habido reacciones de países como el Reino Unido, Japón, los turcos, que dicen, oye, que mis partes también cuenten como europeas, que yo soy un socio vuestro en tantas cosas, ¿no? Contad conmigo para esta cuestión, ¿no? Entonces, fíjense, y este es el criterio que les lanzo, una industria del siglo XX, que a mí me encanta la industria por muchas razones, pero bueno, una industria del siglo XX es lo que se está planteando como futuro para Europa en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque ya conocen ustedes el anuncio de los mandamases de Volkswagen que dicen que van a mandar a 105.000 personas a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto se añade a muchos temas que ya hemos analizado en programas anteriores. Pero bueno, que sepan que escucharán ustedes a lo largo del próximo año, año y medio, coches y más coches y más coches. Esto es lo que toca porque los que mandan así lo han decidido. En un momento en el cual se nos ha filtrado, y este es un pequeño paréntesis, una encuesta, porque esta es una encuesta rompedora de la ciudad de Berlín, donde el primer partido de las encuestas en Berlín ya es Alternativa por Alemania con un 19%. 18% la CDU, 16% los verdes, siempre fuertes el feudo berlinés, 13% los socialistas. Pero fíjense, Alternativa por Alemania, primer partido ya en Berlín. Ahí lo dejo para una Alemania que simplemente mira hacia el pasado para intentar de explicar por qué no están funcionando las cosas y creen que insistiendo RQR lo que ya no ha funcionado se arreglará el futuro.
Pues ahí queda ese primer criterio, ese primer tema del que hablamos hoy en el programa, José. Vamos a por el segundo, que tiene que ver con Ucrania y con Irán, porque los ucranianos han lanzado un misil a través de un dron que ha impactado en el mar Caspio contra un barco iraní. Los iraníes están pidiendo que los europeos paguemos la factura de este barco que ha recibido el impacto. Así es, y porque es que el material que se ha lanzado contra este barco iraní, que los iraníes dicen que era un barco de uso civil y que no tenía nada que ver con el traslado de equipamiento militar, cosa que los ucranianos niegan. Dicen ese barco estaba transportando, mejor dicho, material ruso, y ese material ruso no sabemos dónde iba a acabar, y etcétera, y bueno, nos lo hemos cargado. Pero lo gracioso aquí es que los iraníes le piden responsabilidades a Europa. Le piden responsabilidades a Europa, y de hecho ha habido una llamada de representantes del gobierno iraní a la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, la Estonia Kaja Kallas, que le han dicho, oye, que si el bicho, el sistema, el cacharro que ha explotado aquí en mi barco es vuestro, las responsabilidades son vuestras y tenemos que empezar a hablar de cómo nos compensáis. Fijaros cómo la Unión Europea entra en el circo iraní a pesar de haberse mantenido a larga distancia del lío, y ahora mismo incluso la geopolítica de Twitter, de X en estos días, pues ha bajado mucho. Es decir, en las últimas semanas y sobre Irán, pues se han observado un par de mensajitos y poco más, de no estamos de acuerdo con pagar aranceles por transitar por el estrecho de Hormuz, le damos la bienvenida a la apertura del estrecho de Hormuz, vamos a ir a por Irán si Irán sigue poniendo dificultades y tal. Es decir, unos mensajes en redes sociales medianamente cariñosos con el hegemón norteamericano, pero poco más. Pero bueno, fijaros cómo, claro, se le está dando material a Ucrania. Ucrania necesita un gran castillo de fuegos artificiales, porque de hecho lo ha empezado, el castillo de fuegos artificiales, para sentarse ya a negociar con Rusia. Dijimos que el verano era el final de esto, por lo menos el momento de sentarse. En este caso, los ucranianos pues están intentando correr un buen castillo de fuegos artificiales que les dé una capacidad de negociación mayor que la que tienen hasta este momento. Y bueno, en este digamos, devenir de las ideas de los ucranianos, pues bueno, han utilizado material europeo para cargarse un barco iraní y nos han metido en el ajo. Pero bueno, ya sabemos que los ucranianos tienen siempre ideas de estas curiosas, y los iraníes las tienen todavía más curiosas, pero claro, les ganamos los europeos cuando decimos que todo lo que está costando o lo que costará la reconstrucción de Irán, de Ucrania, el armar a Ucrania y todo esto, que lo pagarán con compensaciones de guerra los europeos. O sea que si nosotros tenemos ideas de este tipo tan surrealista, pues bueno, imagínense las ideas que tienen los iraníes y los ucranianos, ¿no? Pues José, si te parece, finalizamos el programa hablando de ese país al que hacía yo referencia al inicio del programa. No hemos dicho cuál es, pero yo, más que el nombre del país, quiero que me des algunos datos y luego ya veremos si lo contamos al final o no. Imagínense un país, queridos amigos, queridos Xavi, donde se cierra la radiotelevisión pública. Estamos hablando de las últimas semanas. La policía decide investigar las oficinas del principal partido de la oposición. El nuevo primer ministro despide al fiscal general del Estado. El nuevo primer ministro despide a 4 jueces del Tribunal Constitucional. El partido que representa al primer ministro dice que no reconoce ninguna decisión que emane del Tribunal Constitucional, y el Parlamento vota, con la ausencia de toda la oposición, vota que el presidente de esa república se vaya a su casa con una enmienda exprés de la Constitución diciendo que como ese tío había sido parlamentario durante un periodo mayor a 12 años, pues que no puede ser presidente, y lo quieren aplicar retroactivamente. Hasta Transparencia Internacional se está tirando de los pelos. Y digo hasta porque en anteriores mandatos de otros políticos en ese país eran pero aguerridos contra el líder que estaba llevando el destino de ese país durante un montón de tiempo. Bueno, pues hasta Transparencia Internacional se están tirando de los pelos de lo que están viendo. Pues este país, yo todavía estoy esperando que me coloquen, en fin, un artículo en El País, en el New York Times, en la CNN, haya declaraciones de los líderes europeos aquí y allá, que la ONU diga algo, pero claro, la ONU nos ha regalado, por ejemplo, Antonio Guterres, la siguiente declaración. Antonio Guterres, que va a estar de aquí a final del año 2026 y luego marcha como secretario general de la ONU, pero nos ha
En fin, regalado la declaración de que está impresionada con la maravillosa transición que se está produciendo en Siria y ya saben ustedes que el sujeto Al-Yolani es un tío verdaderamente estupendo, se ha puesto el traje y oye, lo que hizo el mismo año pasado cargándose, ejecutando, quemando y decapitando a miles de personas, pues es un tema que no importa, ni lo que ha hecho en el pasado, ni lo que hizo el año pasado y demás, porque la transición de poder en Siria es absolutamente modélica y hay que darle la mano a este señor, ¿no? Pero bueno, ahí os lo dejamos y Xavi, a ver si nos enteramos de qué país estamos hablando. Pues si te parece, José, lo desvelamos el próximo jueves. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y así pues tenemos algo majo de qué hablar el jueves, que vamos a traer un tema muy importante, pero bueno, ahí os lo dejo. Venga, pues el próximo jueves en el programa de Geopoder desvelaremos el nombre de este país. José, para finalizar, te voy a pedir una recomendación musical, como todos los días. ¿Hoy qué nos recomiendas? Venga, pues bueno, hoy os voy a recomendar una músico extraordinaria, se llama Sophie Allison, pero nadie la conoce como Sophie Allison. La conocen como Soccer Mommy, la mamá futbolera o algo así. Y es una muchacha nacida en Suiza a final de los años 90, que es norteamericana, sus padres trabajaban allí en un laboratorio, bueno, hay una historia muy bonita. Y bueno, que está haciendo una música muy, muy interesante y la verdad es que la recomiendo mucho. Y hay una canción que se llama M, que os la recomiendo, y sobre todo el último álbum, que me parece una maravilla, porque es una mujer que empezó muy bien, la pasaron, digamos, a demasiada producción, demasiado agente, demasiado asesor y dejó de ser ella misma, y ahora ha vuelto a volver a ser la mamá futbolera, Soccer Mommy, y la verdad es que el último álbum es verdaderamente delicioso y os recomiendo este tema, M, así, la letra M, a ver si os gusta. Pues con esta recomendación musical, José, cerramos hoy el programa, como siempre, agradeciéndote este ratito que nos has dedicado y especialmente porque sabemos que estás de viaje y aunque sea por teléfono, hoy hemos pedido ofrecer un día más los criterios de Geopoder. Nos vemos el jueves con más criterios, con nuestro querido Manuel, que vendrá también, y sobre todo con la desvelación del nombre de ese país del que hemos estado hablando, pues de manera críptica en este programa del martes. Un abrazo, José. Un abrazo muy grande, que todos nuestros seguidores ya saben de qué país se trata, estoy seguro. Bueno, aceptamos propuestas, ¿eh? Déjalo aquí escrito. Un Un abrazo, José. abrazo, abrazote, adiós.